tardes y bienvenidos a un nuevo teórico práctico de Gramática 2018. Esta clase va a ser eminentemente práctica. En la semana les envié una guía para seguir trabajando sobre las construcciones endocéntricas verbales pronominales y eso es lo que vamos a ir resolviendo paso a paso en la clase de hoy. De modo tal que sería ideal que ustedes hayan podido al menos intentar resolver algunos de los ejercicios para que la corrección sea mucho más fluida. El último ejercicio de la guía es un ejercicio integrador en donde se les pide que analicen semántica, pragmática y sintácticamente las cláusulas. Por lo tanto, no es específico de construcciones con C, pero es para que pongan en juego los conocimientos que han adquirido sobre este tipo de construcciones. El resto de la guía, los ejercicios 1 a 3, sí son específicos. En primer lugar, de las construcciones pasivas con ser y con C, y en segundo y tercer lugar de las construcciones con C, es decir, lo que llamamos construcciones cuasi reflejas o reflejas, construcciones endocéntricas verbales pronominales. Entonces, los dejo aquí los ejercicios resueltos paso a paso para que puedan ir viendo de qué manera nos tenemos que hacer las preguntas correspondientes para identificar los pronombres, ver si están cumpliendo o no una función sintáctica y semánticamente qué rol están desarrollando esos actantes, y si queda algún ejercicio o alguna parte de ejercicio sin resolver es porque está pensado para que ustedes sigan ejercitando en sus casas y ante cualquier duda se comuniquen conmigo para que yo la resuelva. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Como habrán podido ver, en el primer ejercicio de la guía se les pide que subrayen las cláusulas en voz pasiva e identifiquen, en cada caso, si se trata de una frase verbal pasiva o de una construcción pasiva cuasi refleja. Esto quiere decir, si la cláusula es una cláusula pasiva con ser, es decir, que presenta un verbo ser y una frase verbal pasiva, o si se trata de una construcción pasiva cuasi refleja, por lo tanto presentará el pronombre se sin frase verbal, es decir, con una forma simple. En ambos casos se trata de cláusulas de enfoque pasivo. Este es el texto de Juan Raúl Rinder que ustedes tenían que analizar, Historias de amor cordilleranas, y a continuación vamos a ver cláusula por cláusula de qué tipo de construcción pasiva se trata en cada caso. La primera cláusula que encontramos es: se endurecieron los pliegues del rostro y el brillo de los ojos oscuros del rey a medida que el muchacho describía a Mancay, a su tierra, a su familia. En este caso estamos frente a una construcción pasiva con C. Recordamos que la construcción pasiva con C, el objetivo es recortar al actante pasivo contra un fondo, es decir, identificarlo. En este caso, el sujeto pasivo es los pliegues del rostro y el brillo de los ojos oscuros del rey. Comprobamos que se trata del sujeto porque concuerda en persona y número con el verbo endurecieron. Por otra parte, el pronombre que aparece es el pronombre se, que es su pronombre de tercera persona. Fíjense que el sujeto pasivo ocupa la función prototípicamente esperada para una construcción pasiva con C, que es la posición 3, es decir, postverbal. La segunda construcción pasiva que detectamos en el texto es: se hizo público el susurro entre el voraz graznar de las bandurrias hasta crecer en la envidiosa burla de los adolescentes. Nuevamente estamos frente a una construcción pasiva con C, donde aparece una forma simple del verbo hacer, hizo, y un pronombre se de tercera persona. Nuevamente el sujeto pasivo ocupa también la posición 3, el susurro. Es la posición esperada para una construcción pasiva con C, aunque sabemos que puede aparecer también en posición 1. Estadísticamente está probado por los estudios que ustedes tienen además como bibliografía de lectura, que el sujeto en la pasiva con C suele ocupar la posición 3 porque el objetivo del hablante es focalizar, recortar ese sujeto contra el fondo, es decir, identificarlo. No tanto mostrar el cambio ocurrido sobre él como pasa en la construcción pasiva con ser, sino más bien
presentarlo, llevarlo a primer plano, recortarlo en ese escenario de cosas. La siguiente cláusula pasiva que encontramos en el texto es: Quintral fue arrancado de su sueño por la voz seca y el gesto más seco aún de su padre. En este caso sí se trata de una construcción pasiva con ser, en donde aparece una frase verbal pasiva, que es una frase que se construye con verbo ser más participio concordado. Vemos que arrancado concuerda en género y número con Quintral, y el sujeto pasivo ocupa la posición 1, que es la posición esperada para una pasiva con ser. El objetivo de la pasiva con ser es mostrar el cambio ocurrido en este caso sobre el sujeto pasivo Quintral. Fue arrancado de su sueño. Y tenemos suerte que en esta cláusula además aparece de manera expresa el complemento agente por la voz seca y el gesto más seco aún de su padre, ocupando la posición esperada también para el complemento agente, que es la posición 3 posverbal. Pasamos ahora a la segunda actividad de la guía. Aquí específicamente se les pide que analicen desde el punto de vista semántico los pronombres subrayados en los textos. ¿Cuál es el objetivo? Es que ustedes puedan identificar si ese pronombre se corresponde con un actante, es decir, si está expresando o representando un actante, o si no está mostrando un actante en la cláusula. Vamos a ver en cada caso con qué nos encontramos en el texto de Büchner, La muerte de Danton. En la siguiente oración tienen el pronombre me subrayado, que es el que tienen que identificar, y en este caso está claramente representando un actante que obviamente no coincide con el actante agente o agente experimentante, que es el que corresponde a la persona del verbo. Por lo tanto, se trata de una construcción pronominal de persona divergente. El pronombre cumple la función de objeto directo en si tú me conoces, Danton, en donde tú es el sujeto y me responde a otra persona que no coincide con la persona del verbo, que es la que establece concordancia con el sujeto. La siguiente, sí, lo que corrientemente se llama conocer, se trata de una construcción pasiva con C. Tiene un sujeto pasivo, lo que, y ese C es un índice pronominal cuasirreflejo pasivo, por lo tanto no está representando un actante, sino que es un índice de cuasirreflejo, y en este caso el sujeto claramente es un sujeto pasivo que ocupa una posición no prototípica para una pasiva con C. La última de esta diapositiva: puede saberse qué hace usted con los dedos. También es una construcción cuasirrefleja pasiva con C, con un sujeto que es una cláusula interrogativa. ¿Qué hace usted con los dedos?, introducida por el pronombre interrogativo que. Todo eso está funcionando como sujeto. El pronombre se aparece en posición enclítica, es decir, después del verbo, y nos está marcando que es una construcción pasiva. De todas formas, ese se no está presentando un actante, sino que lo que está señalando es justamente que se trata de una cláusula de enfoque pasivo. En no hay quien lo soporte, el pronombre lo es el que tienen que identificar, que está subrayado, y en este caso, como vemos, está representando un actante que no se corresponde con el actante agente, sino que es aquel paciente que por lo tanto cumple función de objeto directo. Por eso decimos que se trata de una construcción pronominal de persona divergente. ¿Por qué? La persona que está representando el pronombre es divergente respecto de la persona del verbo. Y en yo te quiero como se quiere la tumba nos está pasando lo mismo. Es una construcción pronominal de persona divergente porque te, que cumple la función de objeto directo, se refiere a esa segunda persona pasiva, que representa un actante pasivo y que no se corresponde con el actante agente que concuerda con el verbo.
La siguiente oración, la gente cuenta que en la tumba se encuentra el reposo. También es una construcción cuasi refleja, es decir, descartamos que se trate dentro de las construcciones de persona coincidente de una construcción refleja. No admite el refuerzo reflexivo ni el circunstancial intensificativo. Y es una cuasi refleja de tercera persona con C, es decir, con sujeto. Es una pasiva con C, con un sujeto en posición prototípica para una pasiva con C, que es la posición 3, y el pronombre que justamente nos está mostrando que ese sujeto es un sujeto pasivo. En Ea se perdió, que es la última de este texto, yo ahí les aclaro que se trata de una cuasi refleja de C intransitivizador. ¿Por qué? Tenemos que pensar que el verbo perder puede aparecer en una cláusula transitiva en donde aparezcan dos actantes, un agente y un paciente. Por ejemplo, en Juan perdió la billetera. Sin embargo, aquí hemos perdido un actante porque hay un solo actante que se perdió y por lo tanto el pronombre lo que está mostrando justamente es la intransitivización del verbo. La intransitivización se produce aquí por la pérdida de un actante. Vamos a pasar al segundo texto en el que también tienen subrayados los pronombres para que traten de determinar cómo están funcionando y se están representando un actante en todos los casos. En no podían informarse de mi existencia, el pronombre representa un actante, que es un actante benefactivo, que funciona como objeto indirecto, y la construcción es una construcción refleja pura porque admite el refuerzo reflexivo. En ya me encontraba en tesitura de aceptar lo absurdo, estamos frente a una construcción cuasi refleja, con un pronombre me que también funciona, como mencionamos antes, intransitivizando el verbo. En vez de encontrar algo, aquí se trata de encontrarse. Por lo tanto, se pierde un actante y lo que está mostrando ese pronombre es el proceso de intransitivización que sufre el verbo. En los acontecimientos se presentan a gusto y paladar de los protagonistas. También estamos frente a una cuasi refleja pasiva con C, en donde el sujeto aparece en una posición que no es la prototípica para la pasiva con C, porque aparece preverbal, o sea, en posición 1, y de todas maneras el C nos está mostrando justamente el enfoque pasivo de la cláusula, no está representando un actante, sino que es un índice pronominal cuasi reflejo, y podríamos incluso hacer la prueba de pasar esta construcción a una pasiva con ser. Por ejemplo, los acontecimientos son presentados a gusto. Quiere decir que podemos comprobar de esta manera que estamos frente a una cláusula de enfoque pasivo. Y en ahora deseaba apartarme de la nave siniestra, aparece un pronombre que sí representa un actante, es un actante pasivo, deseaba apartarme a mí mismo, por lo tanto la construcción es refleja pura. En sentarme en cualquier rincón de la Costa Amarilla, el pronombre no está representando un actante, sino que nos está mostrando la intransitivización del verbo. Es una construcción cuasi refleja, en donde el verbo aparece funcionando como respuesta a un esquema intransitivo, ¿sí? No es sentar a alguien, sino sentarme. Quiere decir que ese me no representa un actante porque hay un solo actante, que es el actante agente que se sienta, sino que está mostrando justamente la pérdida de ese otro actante. Agente y paciente, si se quiere, coinciden en el mismo actante. En decirme a mí mismo, en cambio, nos encontramos frente a una construcción refleja pura, que incluso tiene un circunstancial intensificativo expreso en la oración. El pronombre acá sí representa un actante y cumple la función de objeto indirecto. Vamos a pasar ahora al ejercicio 3 de la guía, en donde tienen que clasificar las construcciones pronominales que aparecen en las cláusulas subrayadas del texto que tienen. Tienen que indicar cuáles son las pruebas. Cuando nos referimos a las pruebas para su reconocimiento, nos referimos a ir haciéndose esas preguntas que yo les iba mencionando la clase pasada y la anterior, respecto de si estamos frente a una construcción de persona coincidente o divergente, si esa construcción tiene o no tiene sujeto, si es un sujeto
solamente singular o si admite también el plural, si es de toda persona, de tercera persona. Todas esas preguntas nos van a permitir clasificar a las construcciones pronominales. Entonces, en este ejercicio no se les pide solamente que determinen cómo está funcionando el pronombre, sino que clasifiquen a las construcciones, cosa que de todas maneras veníamos haciendo también previamente. La primera subrayada es que se encuentren bajo convenio colectivo, se refiere a los trabajadores, ese es el antecedente del pronombre relativo que. Ustedes deben estar esta semana comenzando a desarrollar el tema cláusulas relativas. Aquí aparece una, es una relativa adjetiva, encabezada por un pronombre que tiene un antecedente en los trabajadores. De todas formas, los trabajadores se encuentran bajo convenio colectivo. Aquí estamos frente a una construcción cuasi refleja. Sabemos que no admite las pruebas propias de la refleja o de la refleja recíproca, que son las de usar un a sí mismo, un entre sí o unos a otros, de tal manera que el pronombre no cumple función sintáctica ni de objeto directo ni de objeto indirecto. Es una construcción cuasi refleja, entonces es de toda persona, como vemos, porque admite las distintas personas del paradigma, se encuentran, me encuentro, nos encontramos, y aparece ese pronombre se de tercera persona que está intransitivizando el verbo, porque aquí encontrar no está funcionando como respuesta a un esquema transitivo de verbo, en el sentido de, por ejemplo, encontró la billetera que había perdido, en donde tenemos un agente y un paciente que transfieren energía uno a otro, sino que aquí tenemos un solo actante, es decir, que podríamos hasta afirmar que agente y paciente coinciden, que se encuentra, ¿sí? Se encuentra en el sentido de están. De modo tal que es una construcción cuasi refleja con un pronombre se intransitivizador. La siguiente, se fije un salario mínimo no inferior a 5.000 pesos. Estamos frente a una construcción cuasi refleja, pasiva con se. El sujeto aparece en la posición esperada para una pasiva con se. Ese sujeto es un salario mínimo no inferior a 5.000 pesos y aparece en posición posverbal, posición 3. Aquí tenemos en el interior bonaerense, se prevén cortes, en donde también estamos frente a una construcción cuasi refleja pasiva con se. Cortes es el sujeto, que también aparece en posición 3. Luego tenemos el camionero no se plegaba, nuevamente con un pronombre se intransitivizador. Y no se puede llegar a octubre abandonando la lucha sin que nuestras reivindicaciones estén resueltas. Lo que nos interesa aquí es el no se puede llegar, en donde estamos frente a una construcción cuasi refleja impersonal. Es impersonal porque solo admite la tercera persona del singular y no tiene sujeto. Las últimas dos cláusulas que vamos a analizar, tenemos no nos acompaña la CGT, en donde claramente estamos frente a una construcción de persona divergente, porque el pronombre no coincide con la persona del sujeto, la CGT es el sujeto, nos representa un actante paciente y por tal motivo cumple la función de objeto directo. Y su organización se sumase al paro, estamos frente a una construcción refleja pura que admite el refuerzo intensificativo, se sumase a sí misma y por lo tanto el pronombre tiene que cumplir función. En el último ejercicio se les pide que realicen el análisis sintáctico, semántico y pragmático de las construcciones subrayadas. Les copio aquí el texto que ustedes tienen en la guía o parte del texto para que identifiquen cuál es el ejercicio, pero vamos a resolver solo algunas de las oraciones porque hay otras con oración compuesta que ustedes todavía no han comenzado a desarrollar y que les dejo para que puedan ir haciendo un poco más adelante y sigan ejercitando. La primera oración dice: poco después el original se perdió en un incendio. Primero vamos a analizar como siempre el modus. Esta oración tiene una figura tonal lineal descendente que es la propia de las enunciativas afirmativas. Ustedes pueden dibujarla obviamente. El orden de palabras es el circunstancial de tiempo, poco después, el sujeto, el original, el verbo, se perdió, circunstancial de lugar, en un incendio del Teatro Globe, y un circunstancial de tiempo en 1613. El tiempo, modo y aspecto verbal
es pretérito perfecto simple, del modo indicativo, aspecto perfectivo, y la modalidad resultante por todos estos atributos que estuvimos viendo previamente es la enunciativa afirmativa. Por otra parte, el dictum nos marca que el verbo es perderse y que presenta un agente, que es el original, agente barra paciente, un circunstante locativo y un circunstante temporal. Respecto del análisis sintáctico, ya nos ha ayudado todo esto que estuvimos viendo previamente. Recordamos que la sintaxis es reflejo de lo semántico pragmático. Tenemos un sujeto que es el original, el resto es predicado, poco después es un circunstancial de tiempo, perdió es el núcleo verbal, se es un índice pronominal cuasi reflejo, es decir, no está representando otro actante porque dijimos que tenemos un solo actante. Y en un incendio del Teatro Globe sería el circunstancial de lugar, un lugar figurado, y en 1613 es el circunstancial de tiempo. La siguiente oración que vamos a analizar es la mano de Shakespeare. Se ve claramente los dos primeros actos y parte del tercero, con una figura tonal también lineal y descendente hacia el final, hacia la juntura final, el orden de palabras que presenta un sujeto, verbo y un circunstancial de lugar, un tiempo presente para el verbo de modo indicativo y aspecto imperfectivo, y por todo esto la modalidad resultante es enunciativa afirmativa. Respecto del dictum podemos decir que el verbo es ver o verse, más agente, más paciente, más circunstante locativo. En este caso, el sujeto es la mano de Shakespeare, el resto es el predicado, el núcleo verbal es be, claramente es un circunstancial de modo, y en los dos primeros actos y parte del tercero es el circunstancial de lugar. Como C nos muestra que la cláusula es de enfoque pasivo, porque ese sujeto es pasivo, la mano de Shakespeare, ese C no representa un actante, sino que es un índice pronominal cuasi reflejo pasivo. La última oración que vamos a analizar es: se adelantó la reunión paritaria nacional para definir el salario, en donde tenemos una figura tonal lineal descendente, un orden de palabras que presenta el verbo con el pronombre, obviamente, porque es una construcción endocéntrica verbal pronominal, el sujeto más un circunstancial de fin. El tiempo es pretérito perfecto simple del modo indicativo con aspecto perfectivo, y la modalidad de la oración es enunciativa afirmativa. Respecto del dictum podemos decir que el verbo adelantar o adelantarse en este caso presenta un agente que, si bien no está expreso, sigue vigente, como en toda construcción pasiva con C, un paciente que es el que cumple la función de sujeto y un circunstante de propósito fin. El análisis sintáctico entonces nos muestra la reunión paritaria nacional para definir el salario como el sujeto, se adelantó como predicado verbal, y dentro de ese predicado el se es un índice pronominal cuasi reflejo pasivo. El resto del análisis interno, en lo que tiene que ver con la sintaxis, por supuesto ustedes lo seguirán desarrollando. Aquí solamente les marco las funciones principales. Les recomiendo entonces que sigan analizando las oraciones que quedan y en la medida de lo posible iremos corrigiéndolas en sucesivas clases.